Bueno, sí, me escuchan, sí, ¿no? Sí, doctor, se escucha y se ve perfecto. Ok, bueno, vamos a empezar. Buenos días, soy el doctor Eduardo de Obeso, soy cardiólogo clínico e intervencionista, eh, y gracias por la invitación. Un mes más de cardiología, de un año más. Ahora este tema en particular se está hablando mucho últimamente debido a que se publicaron unas guías hace 15 días sobre síndrome coronario agudo. Entonces en muchos foros se está hablando de esto. Ayer tuvimos una clase con los R1. La semana pasada se mencionó algo cuando se habló del estudio isquimia. Eh, los R1 de cardio también están revisando esto. Entonces, pues digo, es un tema que tiene mucha practicidad, por eso creo que es tan importante. Y bueno, voy a mencionar algunas cosas. Es imposible hablar de todo en una hora, pero bueno, voy a tratar de mencionar las cosas que me parecen que puedan ser relevantes o importantes. Entonces, la cardiopatía isquémica es un espectro que va pues desde la disfunción endotelial y la formación de la estría grasa hasta, bueno, los síndromes coronarios agudos que están aquí a la derecha. Y hay varios factores, pero en general es esta combinación de la formación de placa y luego la ruptura de la placa que genera una oclusión trombótica o una suboclusión trombótica, donde participa mucho la parte de la inflamación, aunque ahorita veremos algunos detalles sobre esto. Entonces, estamos hablando de esta parte del lado derecho de cuando la placa se rompe y se forma un trombo. Este que está aquí, probablemente no sepan quién es, pero es Wilhelm Einthoven. Y él inventó el electrocardiógrafo en 1895, o sea, antes del siglo XX, y bueno, le dieron el premio Nobel después. ¿Y por qué lo pongo y por qué lo traigo a colación y es relevante? Porque una tecnología que se hizo antes, a principios del siglo XX o inclusive antes, sigue siendo la forma en la que basamos nuestra clasificación del síndrome coronario agudo. Decimos, tiene elevación del ST, como se ve acá, o no tiene elevación del ST, ¿no? Y esta es nuestra dicotomía de siempre y eso es como lo hemos aprendido. Y la razón por la que lo seguimos evaluando así es porque los estudios clínicos y los ensayos clínicos, pues eso es lo que científicamente han respetado para hacer todas las conjeturas sobre esto. Pero bueno, hay más que esto, que solamente clasificarlo basado en el electrocardiograma. El electrocardiograma del síndrome coronario agudo, pues puede ser variable. Obviamente tenemos la elevación del segmento ST en el infarto con elevación del ST y luego tenemos todo lo demás que no sea elevación del ST, como depresión del segmento ST o infranivel o inversión de la onda T o inclusive un electro normal, ¿ok? Que luego aquí en la nomenclatura lo hablan como un electrocardiograma no diagnóstico. Eh, y bueno, pues al final tenemos esta otra división donde tenemos el síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST, que básicamente tiene que ver con que si hay una arteria completamente ocluida o una arteria subocluida, ¿ok? En ambos casos puede haber daño miocárdico y se pueden expresar troponinas, pero obviamente el infarto con elevación del ST es la parte más grave del espectro de los síndromes coronarios agudos. Y aquí es donde me quería detener un poquito. O sea, hemos hablado de que el electro con elevación del ST y sin elevación del ST y que todo pues es así nada más, pero si nos fijamos un poquito más, entonces tenemos esta división donde hay una ruptura o trombosis en la placa aterosclerótica y otras causas no ateroscleróticas. Si nos vamos aquí, la forma más típica de síndrome coronario agudo es cuando la capa fibrosa delgada se rompe o se fisura, el core lipídico se expone a la sangre, hay un trombo rojo que le llaman, y puede ser con o sin inflamación sistémica. Y esto es porque no todos los pacientes expresan inflamación. Eh, entonces, esto del el concepto de placa vulnerable, pues más bien se ha ido moviendo hacia paciente vulnerable, que tiene que ver mucho con este tema de la inflamación. Y eso es porque no todas las capas fibrosas delgadas se rompen, ¿ok? Y no todos los pacientes tienen inflamación. Luego tenemos esta parte de la erosión de la placa. Entonces, la capa fibrosa que está intacta tiene células de músculo liso, es alta en ácido hialurónico, no hay macrófagos y entonces, bueno, puede haber una activación de la autoinmunidad innata
con metaloproteinasas, se degrada el colágeno 4, hay una expresión macrófagos, y entonces esto lleva a la destrucción de la placa sin que haya como tal una ruptura. Entonces, las células endoteliales presentan escamación y se expone la membrana, o sea, la parte basal de la membrana. Y entonces esto forma acumulación de plaquetas y un trombo blanco. Y entonces la erosión de la placa está aumentando como causa de síndrome coronario agudo en esta era donde hay más prevención primaria y donde hay más control de los factores de riesgo. Entonces ya no es todos estos pacientes que no toman medicamentos o que no se cuidan, sino que ahora con más prevención, pues la erosión es lo que está prevaleciendo. Están los nódulos calcificados, el core necrótico y el colágeno se pueden calcificar. Esa calcificación es susceptible a estrés mecánico y el nódulo de calcio puede llevar a una ruptura de la capa fibrosa y que se forme una oclusión ahí en el nódulo de calcio. Con respecto a las causas no ateroscleróticas, tenemos el espasmo coronario, eh, la liberación de óxido nítrico no es suficiente, el estrés oxidativo y la inflamación también favorecen el espasmo, hay mutaciones genéticas o un desbalance del simpato vagal y también puede ser inducida por drogas. En la disección arterial coronaria espontánea, ahí se forma una luz falsa, el hematoma comprime esa capa íntima y tapa la circulación, y entonces puede ser de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Las malformaciones congénitas, como se ve aquí, donde hay un puente muscular y la arteria coronaria, en vez de estar epicárdica, va por dentro del músculo, pues eso puede apretar la arteria y frenar el flujo. La miocardiopatía por estrés, el síndrome de Takotsubo, puede haber estimulación simpática, elevación de catecolaminas, adrenalina, cortisol y causa de toxicidad miocárdica. Y también el estrés psicológico, los espasmos microvasculares y los cambios en el metabolismo pueden causar todo este cuadro de miocardiopatía por estrés. Y luego finalmente la embolización, que puede ser directamente del lado izquierdo del corazón o paradójica si es a través de un foramen oval permeable, por ejemplo. Entonces, esto es un poco más allá de solamente clasificar como con elevación y sin elevación. Lo importante de saber esto es que las diferentes causas pues podrían tener diferentes objetivos de tratamiento y entonces no todo es nada más la reperfusión. Y bueno, eso es un pequeño resumen de esto que acabo de mencionar. Tenemos una ruptura de la placa con inflamación, tenemos una ruptura de la placa sin inflamación sistémica, tenemos la erosión de la placa y tenemos los síndromes coronarios agudos sin trombo, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que tener en mente a la hora de evaluar a un paciente con un síndrome coronario agudo. El diagnóstico diferencial, cuando hay comorbilidades de isquemia, puede ser disección de aorta, miocardiopatía por estrés, un embolismo a una coronaria, una crisis hipertensiva, una estenosis aórtica. Cuando hay elevación del ST, pero no hay isquemia, pues puede ser por una repolarización precoz, hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueo de rama izquierda, hipercalemia o síndrome de Brugada. Y cuando hay dolor, pero no hay isquemia, entonces puede ser una disección de la aorta, otra vez miocardiopatía por estrés, una miopericarditis, pleuritis, tromboembolia pulmonar, costocondritis. Entonces hay que tener todo esto en mente también al abordar a un paciente. Eh, y aquí a lo mejor tomaría un momento para decir que desgraciadamente en el tiempo siento que en la residencia de medicina interna ha perdido un poquito el abordaje de los pacientes en urgencias con dolor, etcétera, porque pues como luego también los ven los residentes de cardiología, a veces ya no les toca hacer o ver de primera mano un paciente con un dolor torácico. Entonces, pues no se hace este ejercicio a veces de hacer el diagnóstico diferencial, pero hay que tratar de buscar los casos y buscar las oportunidades. Y si no, bueno, pues siempre también está lo del metro y en el metro seguramente verán más casos. Entonces, el síndrome coronario agudo tiene un espectro que ya mencioné, donde puedes estar sin síntomas, puedes ir aumentando los síntomas gradualmente, los síntomas pueden ser persistentes o en algún momento dado los síntomas ser tan graves, donde puedes tener choque cardiogénico o falla cardíaca,
y bueno, en un momento dado la presentación inicial podría ser muerte súbita. Los electrocardiogramas también tienen este espectro porque aunque no es lo mismo, perdón, aunque puedes no tener elevación del segmento ST, pues no es lo mismo tener un electro normal en un síndrome coronario agudo que tener una inversión de la onda T, que tener un infradesnivel del ST, ¿no? Y luego, bueno, en esa parte del espectro estaría la elevación del ST y al final, pues, las arritmias malignas que hacen que el paciente tenga muerte súbita. Entonces, el diagnóstico de trabajo siempre es síndrome coronario agudo sin elevación del ST o infarto con elevación del ST. Este, y las enzimas pueden estar desde normales hasta tener una elevación importante y luego bajar. Y el diagnóstico final, pues se resume a esto que ya lo saben, ¿no? Angina inestable, infarto sin elevación del ST o infarto con elevación del ST. Lo importante es que a lo mejor en la mente, para no confundir tanto, es que sí, claro que la mayoría de los síndromes coronarios agudos suceden de una ruptura o fisura de la placa y formación de trombo. Entonces, tanto en angina inestable como en el infarto con elevación del ST puede suceder este fenómeno y puede haber trombo, una trombosis coronaria. Y solamente que en un caso sería suboclusiva y en el otro oclusiva. Pero la angina inestable, pues también puede ser peligrosa porque el paciente puede formar un trombo, ese trombo se lisa, la fisura se repara, pero luego tiene susceptibilidad que se vuelva a romper y entonces un paciente con angina inestable puede terminar luego con un infarto con elevación del ST si no se identifica y no se trata. Entonces, por eso es tan importante reconocer este tema del espectro, ¿no? Porque no te puedes quedar con los pacientes nada más con que, no le voy enzimas y ya se va a ir a su casa, ¿no? Hay algunas recomendaciones con respecto a la atención de los pacientes con síndromes coronarios agudos, y estas son las que son clase uno y que son importantes. Hay que obtener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Si el primer electrocardiograma no es diagnóstico, entonces pueden tomar electrocardiogramas seriados para detectar cambios potenciales. Este punto número dos, yo siempre se los quiero mencionar y también se los mencioné el otro día a los residentes de cardio cuando estábamos revisando esto, porque eh, pues ni los R1 de cardio necesariamente son expertos en electros y más de eventos agudos, ni ustedes tampoco, pero si tienen duda de si el electro tiene elevación del ST o no, si está empezando a tener cambios o no, y tienen duda, utilicen este segundo punto como una herramienta a su favor. Y entonces, tengo duda, bueno, pues no importa, a los 10 minutos le tomo otro electro y a lo mejor, ¿qué importa que a lo mejor me tardé en identificar el infarto con elevación y qué tal? No importa que si me tardé en vocear el código, etcétera, pero no pasa nada, o sea, no estamos tratando nada más de cumplir guías y de cumplir tiempos, sino también de hacer los diagnósticos bien. Y entonces, este punto número dos hay que usarlo a nuestro favor, ¿no? O sea, y me ha pasado a mí, oye, no me queda claro, a ver, tómale otro electro. Y lo mismo pasa con lo de las enzimas, ¿no? O sea, en los pacientes que sospechan un síndrome coronario agudo, se debe medir una troponina lo más pronto posible, de preferencia con ensayos de alta sensibilidad, que prácticamente están ya en todos los hospitales. Y lo mismo, si las primeras enzimas no son diagnósticas, repetir, o sea, los intervalos en los que se puede repetir las enzimas puede ser 1 a 2 horas para las troponinas de alta sensibilidad, porque seguramente para ese entonces ya se van a elevar. Entonces, esto también hay que usarlo a nuestro favor y esto nos ha pasado repetidamente en el hospital. El otro día tuvimos un paciente en una urgencia, un paciente de 76 años, un hombre que tuvo un cuadro clínico muy sugestivo de angina, ¿no? Y el paciente además tiene hipertensión, obesidad. Entonces dijimos, no, pues este paciente como mínimo pues tendrá un infarto sin elevación del ST. Le tomamos un electro, no era diagnóstico, le tomamos unas enzimas, salieron en cero, pero bueno, sí el paciente se había ido muy rápido al hospital y por lo tanto no sé, pues pensamos que a lo mejor no se había expresado. Como el paciente no se veía tan bien, decidimos hacerle un angiotac coronario inmediatamente como una forma de poder acelerar o más bien de hacer un buen rollout, porque el electro no estaba sirviendo y las enzimas tampoco. En ese tiempo que se hizo el angiotac coronario, donde sí tenía un ateroma, pero no se veía nada oclusivo, le tomamos unas segundas enzimas cardíacas que volvieron a salir en cero. Entonces, ¿qué pasa? Que este paciente que parecía como de alto riesgo, con un cuadro clínico que parecía muy sugestivo, con las primeras troponinas en cero, al final sí nos quedamos tranquilos de que no lo mandamos a su casa con un infarto o una angina inestable en evolución, porque ese paciente, si lo mandas
con un cuadro no diagnosticado y sobre todo si lo manda sin tratamiento, pues se infarta en su casa y se muere o se puede morir. Entonces, sí es relevante echar mano de esto, ¿no? Repetir las enzimas y repetir este, de los electros. Una cosa importante es que con los ensayos de alta sensibilidad, ya prácticamente es muy raro ver troponina en cero. Pero bueno, el punto de corte para decir, bueno, esto es sospechoso, pero no diagnóstico, sería entre 6 y 100 o entre 6 y 99 se podría considerar que el paciente tiene elevación de enzimas, pero no necesariamente haces el diagnóstico. Y luego entonces ahí es donde repites el, el, las enzimas. Y con que haya una delta en las enzimas de un 20% ya es suficiente para hacer un diagnóstico. O sea, si tienes 30 y luego tienes 40 o 45 o 50, aunque no haya llegado a un número más alto, ya eso se considera significativo. Bueno, aquí está un poco la explicación de las enzimas cardíacas, que unas se elevan un poquito antes, pero no inmediatamente, y luego van bajando, ¿no? Entonces, la evaluación y en el manejo e investigación inicial, tienes un paciente que presenta pues síntomas de angina. Entonces, la evaluación inicial pues es un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, exploración física, historia clínica, signos vitales y medir las troponinas. Y esto te puede dar un diagnóstico de trabajo de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y entonces aquí mencionan un síndrome coronario agudo con características de muy alto riesgo o un síndrome coronario agudo sin características de muy alto riesgo. Y es que esto hace un poco en lo que vamos a hacer después. Todo el mundo sabemos que el algoritmo de infarto con elevación es, le haces el electro y lo llevas a reperfusión. Sí le puedes tomar las enzimas, sí le puedes tomar otros exámenes de laboratorio. A lo mejor hoy en día, por ejemplo, nosotros en el Zambrano evaluamos mucho si el paciente tiene datos de choque cardiogénico, por el lactato, por la presión, etcétera. O sea, tomamos una gasometría, etcétera. Pero básicamente lo que vamos a hacer como quiera es la reperfusión, ¿no? Pero, y eso se lo decía ayer en la clase, antes cuando tenías un infarto sin elevación, como que se asumía que el paciente lo ibas a contemporizar a lo mejor 24 horas o hasta 48 horas en algunos casos, y después le ibas a hacer un abordaje invasivo. ¿Ok? Pero esto ha cambiado y ahora, si tiene características de muy alto riesgo, que es lo que les decía ayer, se parece más al infarto con elevación del ST. Y si no tiene características de muy alto riesgo, se parece más a la angina inestable. Entonces, por ejemplo, aquí te dice que hablando de la angiografía temprana y el abordaje invasivo, en los pacientes que tienen este espectro sin características de alto riesgo, se debe de considerar una angiografía en las primeras 24 horas, ¿no? Este, y bueno, y obviamente siempre podrá haber ahí el tema de la intervención coronaria percutánea y el tratamiento médico, o sea, la terapia antitrombótica. Luego en las evaluaciones posteriores, pues puede ser que no hagas una angiografía inmediatamente, a lo mejor le haces un eco, le haces un angiotac como hicimos nosotros, otro tipo de imagen no invasiva como un PET o un SPECT, las troponinas y el monitoreo por electro. Y en los manejos posteriores, pues será la revascularización con intervención coronaria percutánea, revascularización coronaria, cirugía de revascularización coronaria, tratamiento médico a largo plazo, modificaciones al estilo de vida y dejar de fumar. O sea, no dejar de fumar después de un síndrome coronario agudo es casi una sentencia de que va a volver a ocurrir otro síndrome coronario agudo. En la evaluación la evaluación del ST, tomamos en cuenta el punto J y de ahí, pues así como la regla normal de siempre ha sido elevación igual o mayor de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, dos o más, ¿verdad? Cuando se refiere a contiguas no se refiere que en el papel estén una al lado de la otra, se refiere a que sean contiguas con respecto a la zona del corazón, ¿no? De tal manera que la pared inferior tiene unas derivaciones, la pared anterior tiene unas derivaciones, la pared lateral tiene unas derivaciones, y tiene que haber dos de esas, tienen que estar involucradas. Entonces, así nuevamente, muy categóricamente, elevación igual o mayor a 1 milímetro a partir del punto J, que ahí se puede ver. Ya saben ustedes, por la clase que también tuvimos ayer, que esto no es 100% así. Y entonces cuando hablamos de elevación del ST,
pues entonces aquí tenemos la elevación de mayor o igual a 1 milímetro en dos o más derivaciones contiguas, excepto, o sea, en todas las derivaciones menos B2 y B3 que tienen que ser mayor de 2 milímetros en hombres mayores de 40 y mayor de 2,5 en hombres menores de 40 y mayor de 1,5 en mujeres independientemente de la edad en B2 y B3. Lo cual obviamente lo hace muy complejo. Yo ayer les decía que eso es un poco difícil de memorizar, pero yo creo que debemos de partir de la elevación de 1 milímetro, o sea, mayor o igual a 1 milímetro en dos derivaciones contiguas y luego ya nos podemos pelear un poco con las edades y más o menos milímetros, ¿no? O sea, yo creo que eso puede ser suficiente para que no se te escape. Otra cosa que sí es muy importante y en muchos centros, bueno, sobre todo donde yo me entrené, que fue en el Instituto Nacional de Cardiología, era imperdonable que en un paciente con un infarto no le tomaras derivaciones posteriores y derivaciones derechas. Entonces, las derivaciones posteriores te ayudan a hacer el diagnóstico de un infarto posterior, porque cuando ya le pones hasta B7 a B9, ahí ves la elevación del ST, y en las derivaciones derechas, pues te va a ayudar a hacer los diagnósticos de infarto del ventrículo derecho, ¿no? O sea, sobre todo si tienes un infarto inferior, tienes que hacer las derechas, sobre todo, ¿no? Eh, muy bien. Y en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, entonces, vas a tener o un desnivel horizontal o con una pendiente hacia abajo del segmento ST, o vas a tener inversión de la onda T, o puedes tener un electro normal, ¿ok? Eh, entonces, al final, pues ¿tiene elevación del ST o no tiene elevación del ST? Esa es una forma sencilla de conducirse y fácil si no eres experto en electro, porque por ejemplo este electro que está aquí abajo, pues casi cualquiera, o sea, este mismo electro se lo pondría a un alumno de quinto año y podría decir, "Pues, aquí hay algo, ¿no? O sea, de elevación del ST, ya luego los detalles que si de imagen en espejo y todas esas cosas pueden ser o no relevantes. La relevancia que tiene el electro inicial es porque nos puede ayudar a la localización anatómica. Entonces, ahí es donde les digo que están las derivaciones contiguas, ¿no? Entonces, eh, ya sabemos que B1 y B2 puede ser el septum, de B1 a B4 puede ser la pared anterior, y luego cuando es la elevación del ST es de B1 a B6, hablamos de un infarto anterior extenso. Si lo separamos un poquito más, las derivaciones B5 y B6 ya son la parte lateral ahí del corazón, que esas van juntas con D1 y AVL, y entonces hablan de la pared lateral. Y finalmente la pared inferior, que son D2, D3 y AVF, como ven ahí, D2, 3 y AVF apuntan hacia abajo, entonces por eso es la parte inferior. Y luego está esta cosa que puede apoyar para hacer un diagnóstico del, o sea, del ventrículo derecho, etcétera, que es el B1 y AVR. Ahora, AVR cuando se eleva, eh, si es relevante porque puede estar hablando de un infarto pues masivo del tronco, etcétera, ¿no? Entonces, hay allí algunas reglas que si tiene elevación del AUR y infranivel del ST en 7 o más derivaciones, pues puede ser diagnóstico de infarto del tronco, ¿no? Y lo relevante también de esto es lo que viene en este dibujo, que es esto, que cada zona corresponde a una arteria. Entonces, las derivaciones de B1 a B4, que es la pared anterior, corresponden a la arteria descendente anterior. La B5 y B6, que es un poquito hacia la parte lateral, puede ser obviamente la circunfleja o una rama diagonal grande que vaya por ahí hacia la parte lateral del corazón, del ventrículo izquierdo. Luego D1 y AVL también sería la arteria circunfleja, porque es la pared lateral. Y D2, D3 y AVF puede ser la coronaria derecha, o algunas veces una circunfleja dominante. Entonces, o sea, sí sirve hacer esta correlación de de qué pared ve cada derivación para luego también poderlo correlacionar con la arteria que está involucrada y que la responsable, ¿no? Sabemos que los infartos de la descendente anterior son más graves, o sea, que el paciente corre más riesgo de complicaciones agudas y de complicaciones posteriores, entonces sí nos interesa, o sabemos que, por ejemplo, los infartos de la coronaria derecha son más propensos a bloqueo AV completo, que pueden causar disfunción de los músculos papilares, entonces es bueno saber cuál es la arteria que está involucrada. Luego también el electrocardiograma va variando en el infarto con elevación en el tiempo de evolución. Primero tienes en la parte aguda una elevación del ST, en las siguientes horas se empieza a disminuir la onda R y empieza a aparecer la onda Q, pero esto sucede en horas, ¿eh?
y en el primer día o dos ya hay una inversión de la onda T y la onda Q se hace más profunda. Días después se normaliza el ST y la onda T queda invertida y ya con el tiempo eventualmente se establece la onda Q. Aquí yo también diría que hay pacientes, y esto acabamos de tener un infartado el domingo de la semana pasada, que quedó con elevación del ST de V1 a V5, diría, una elevación cóncava. Y eso es porque ese paciente seguramente quedó con un aneurisma del ventrículo izquierdo y una zona discinética, y entonces se ve así, no se le quita el ST porque ya se queda así. Cuando le hagamos un eco seguramente lo vamos a ver eso. En el diagnóstico electrocardiográfico hay que no olvidar el infarto del ventrículo derecho. El ventrículo derecho está comprometido en el 45% de los infartos inferiores. O sea que si tú tienes un infarto inferior, como se ve aquí, pues tienes que hacerle las derivaciones derechas. Y es muy sencillo porque nada más ponerle electrodos hacia el otro lado. En 8% de las veces el ventrículo derecho es el que está predominantemente dañado y el infarto inferior con su nivel de 1 milímetro en cualquiera de estas derivaciones de B6 a VR hace el diagnóstico. Entonces es muy importante, no pueden tener un infarto del ventrículo derecho, perdón, de la pared inferior sin hacer también las derivaciones derechas. Y es que tiene implicaciones además del manejo, porque saber que el paciente tiene un infarto del ventrículo derecho es muy relevante para si le vas a dar diuréticos o le vas a dar volumen. Entonces, por eso es tan relevante. Bueno, en los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos hacemos una estratificación de riesgo, que eso también ya lo saben. Y entonces, por ejemplo, en todos los síndromes coronarios agudos se puede utilizar el score de Grace. En la angina inestable o el infarto sin elevación se puede utilizar el score de TIMI para angina inestable, que esta es una escala sencilla en el sentido de que te da un punto por cada variable y nada más son 7 variables. A lo mejor no discrimina muy bien, pero es fácil, ¿no? O sea, es fácil de manejar. Y tienes una escala de TIMI para los infartos con elevación del ST. Entonces, lo que analizan es el Gracie, analiza la mortalidad o infarto en el hospital a los 6 meses, al año, a los 3 años, este, y eso es como un predictor. La escala de TIMI muestra la mortalidad a 14 días, infarto o la necesidad de una revascularización urgente, y el TIMI score para elevación del ST habla de mortalidad a 30 días. Entonces, por ejemplo, me voy a concentrar ahorita en el TIMI, en el del medio, y siempre pongo estos ejemplos porque eh, llega un paciente que tiene dolor en el pecho y le tomas un electro y sale normal, le tomas una troponina y sale normal. Ah, bueno, pues asunto arreglado, no tiene cardiopatía isquémica. O sea, no tiene un síndrome coronario agudo. Ok, pero resulta que si el paciente tiene 65 años y estaba utilizando aspirina en los últimos meses y es más, ya nada más ahí con eso tiene 2 puntos, tendría 2 puntos sin tener sin tener cambios en el electro y sin tener enzimas elevadas. O bien, además le agregas factores de riesgo, pues ya tiene 3 puntos. Entonces, ya este paciente que parecía inofensivo, pues ya resulta que es al menos de riesgo moderado. Y entonces ese paciente no lo puedes dejar ir a su casa porque corres el riesgo, al menos bajo esta escala, corres el riesgo de que el paciente pueda tener un evento recurrente, ¿no? Entonces, esto es lo que es importante conocer estas escalas por este motivo. Ahora, los pacientes que tienen infarto con elevación del ST, pues estas escalas son importantes porque habla del riesgo de mortalidad de 30 días, pero no toman, digamos, importancia a la hora que el paciente llega a elevación del ST y va a revascularización, ¿verdad? Este, Más bien tienen que ver con lo que pase después, o con el pronóstico para después. Y la escala de Killian-Kimball es más compleja porque tiene muchas más variables y que te da puntos diferentes. Entonces, vean aquí en el punto número 2, la clase de Philip-Kimball más la presión sistólica más la frecuencia cardíaca, tienes que ir sumando los puntos, bla, 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 y entonces te da todo este número o sea, digamos, numeración, ¿no? O sea, 70, 80, 70. Y entonces, generalmente agarramos un punto de corte en 140 para hablar de más gravedad o menos gravedad, con una hospitalaria del 3%, ¿no? Así es como se considera. Entonces, no es tan sencillo, pero probablemente es más comprensivo porque abarca más variables de riesgo, ¿no? Eh,
Y esta, bueno, ya es la escala de Timmy que ya mencioné. Nada más era mencionar esto de que, por ejemplo, un paciente puede tener 3 puntos, ser de riesgo intermedio y no tener ni elevación del ST, o cambios en el ST, ni tener enzimas positivas. Y entonces siempre también digo esto que cuando el paciente, o sea, en mi mente es paciente con dolor torácico, o sea, con angina, elevación del ST, reperfusión. Ya, así directo, ese es el algoritmo. Paciente sin elevación del ST, evaluación, estratificación de riesgo con estas escalas. Y de ahí te mueves a donde te vayas a mover. De hecho, pero en la estratificación de riesgo entran las enzimas, ¿ok? Y, o sea, que las enzimas, a los del elevación del ST también se las vas a tomar, pero no entran en ninguna toma de decisiones en ese momento, pero aquí las enzimas son parte de la estratificación de riesgo, ¿ok? Y eh, entonces, bueno, pues el tomar un electroseriado puede ser otra, hacer un buen interrogatorio puede ser parte de la estratificación de riesgo. La reperfusión coronaria, en general, se puede obtener mediante angioplastía primaria o de rescate, fibrinolisis o cirugía de revascularización coronaria. No olvidar que esas son las tres posibilidades. Y entonces, digo, voy a mencionar esto ahorita para más adelante, creo que por ahí está también metido, pero bueno, para no liarnos mucho es que la fibrinolisis, pues fue el primer método que hubo de reperfusión, bueno, y la cirugía, ¿no? Pero entonces se administra un fármaco con la esperanza de que se disuelva el trombo que está causando el infarto. Reduce la lesión miocárdica y la morbilidad y mortalidad en las primeras horas tras un infarto con elevación del segmento ST, a costa de un precio que es el riesgo hemorrágico, donde hay una incidencia de hemorragia cerebral de entre 0.5 a 1%, que por supuesto no es nada despreciable. El problema con la trombolisis es que hay una alta falla de repermeabilización, ¿no? De reperfusión. 5 a 25% de los pacientes con repertorio inicial satisfactorio sufren una reoclusión por persistencia de una estenosis residual significativa. Los metaanálisis han demostrado la superioridad de la intervención coronaria percutánea sobre la fibrinolisis. O sea, el problema con la fibrinolisis es que su tasa de éxito es baja y que aún en tasa de éxito, o sea, aún cuando sí abre el vaso y lo dejas abierto, puede haber reoclusión, pero además la mortalidad a 6 semanas y a un año son más altas, aun cuando es exitosa, ¿ok? Y puede haber un reinfarto o un stroke a las 6 semanas eh, con la trombolisis. Entonces, esto ha hecho que tratemos de evitar la trombolisis, ¿ok? O sea, a menos que no haya de otra, pero en la medida de lo posible tratemos de evitarla. Tratamos de evitarla que si tienes un paciente enfrente de ti, voy a decir Montemorelos, enfrente de ti con infarto con elevación del ST, y tú sabes que ese paciente le pudieran hacer una angioplastía en las siguientes 120 minutos, no me refiero a llegar al hospital, sino hacer la angioplastía en 120 minutos, es mejor no tocarlo y no darle fibrinolisis y dejarlo así tapado y mandarlo que reperfundirlo, porque además, ya hablé de la tasa de falla de la trombolisis, pero además el ambiente trombótico que se crea cuando eventualmente no reperfunda y lo llevas a una angioplastía de rescate, eso es más peligroso para temas de trombosis del stent y de falla del stent. Entonces, o sea, así de fuerte es la distinción entre fibrinolisis y angioplastía. O sea, sí queremos evitar la fibrinolisis a menos que no quede otra. Ahora, si el paciente está enfrente de ti y tiene un infarto con elevación y no hay manera de hacer una intervención coronaria percutánea en menos de 120 minutos, hay que trombolizarlo esperando que todo vaya bien. Y si reperfunde o si no reperfunde, se tiene que trasladar a un centro con capacidad de intervención coronaria percutánea y se tiene que meter a intervención coronaria percutánea por esta parte del riesgo residual que tienen los pacientes. Entonces, el paciente se presenta en infarto con elevación, se presenta con los síntomas de un síndrome coronario agudo y un electrocardiograma consistente con una elevación del ST. Entonces, está el primer contacto médico, que puede ser que el paciente se presente solo al hospital o que llame a los servicios de emergencia. Si, si se atiende en el primer contacto, puede ser en un centro con capacidad de intervención coronaria percutánea o bien
podría estar, el primer contacto médico podría ser en un centro que no tenga capacidad de intervención coronaria percutánea o en una ambulancia. Entonces aquí te pone esto. Si el paciente es posible una intervención coronaria percutánea en menos de 120 minutos, entonces prefiere una angioplastía primaria, una estrategia de angioplastía primaria y tratar de cruzar la guía en menos de 90 minutos. Por lo tanto, hay que transferirlo inmediatamente a un centro con capacidad de intervención coronaria percutánea. Si está más de 120 minutos, entonces se trata de hacer una fibrinolisis en los primeros 10 minutos y trasladarlo inmediatamente a un centro con capacidad de angioplastia coronaria percutánea. Y por el otro lado, si llegó a un centro que sí tiene capacidad, pues hace una estrategia de angioplastia primaria y la idea es cruzar la guía en menos de 60 minutos. Entonces tenemos el tiempo desde que empieza el paciente con los síntomas hasta que se reperfunde, es el tiempo total de isquemia. El paciente tiene una ventana donde se presenta y luego otra ventana donde o sea, puede haber retraso del paciente y retraso del sistema, eh, o puede haber retraso inclusive ¿cómo se llama? De la ambulancia, el servicio de emergencias, que esto luego lo vemos mucho, y luego finalmente podemos tener este retraso del sistema si llegó a un punto, a un centro de intervención coronaria percutánea y no se hizo rápido las cosas. Ayer vi un paciente de 66 años que tuvo un infarto en Allende y un infarto anterior y lo tuvo a las 11 de la mañana y la ambulancia lo llevó al seguro hasta las 4 de la tarde. El paciente quedó con una fracción de expulsión del 25%. Entonces el paciente ya le cambió la vida y le cambió el pronóstico solamente por este retraso que tuvo pues fue una falla del sistema realmente. Y en los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, también tenemos los pacientes que tienen síntomas. Este cuadro me gusta mucho y me parece importante. Este, y tienen un electrocardiograma consistente o compatible con no tener elevación del segmento ST. Entonces, otra vez, el primer contacto puede ser en un centro sin intervención coronaria percutánea o en una ambulancia o en un centro que tiene intervención coronaria percutánea. Entonces, para mí esto es como muy, este cuadrito para mí como es clave y me gusta leerlo, me gusta que lo leamos. Entonces, lo primero es que vas a hacer esta estratificación de riesgo para determinar la estrategia terapéutica. Pero lo primero que vas a buscar son características de muy alto riesgo. Ojo, estos son pacientes sin elevación del ST. Entonces, inestabilidad hemodinámica o choque cardiogénico, que puede estar basado en tener un lactato alto, el paciente puede estar con datos de hipoperfusión o con hipotensión. Eh, Dolor torácico recurrente o continuo que es refractario al tratamiento médico, o sea, eso ya te habla de algo que está pasando grave. Falla cardíaca aguda, secundaria a la isquemia, arritmias malignas, o sea, que tú veas ahí taquicardias ventriculares o que esté alternando el ritmo agresivamente, o que haya tenido una parada cardíaca después de la presentación, complicaciones mecánicas, que escuches un soplo que no tenía, eh, cambios dinámicos en el electrocardiograma sugestivos de isquemia, o sea, como que baja el ST y luego se normaliza, y luego la onda T y luego se normaliza, o sea, esos cambios dinámicos. Si tiene cualquiera de estas, este paciente es de muy alto riesgo y entonces se requiere transferirlo inmediatamente y lo que requiere es una intervención, una estrategia invasiva inmediata. Y eso es clase uno, o sea, es lo que les decía, este paciente que entra dentro del espectro de síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, se parece más al paciente de infarto con elevación del ST. Ahora, si no tiene estas, que son las primeras que tienes que buscar, vamos al siguiente nivel. Eso es muy alto riesgo, sí, alto riesgo. Diagnóstico confirmado de infarto sin elevación del ST basado en los algoritmos, por ejemplo, con troponina elevada, ya trae una troponina de 120, de 150, de 500, un score de Grace mayor de 140, porque obviamente las características del score de Grace, pues van a ser lo de alto riesgo, o sea, que si taquicardia o la presión baja, o el Philip-Kimball o la función renal, etcétera. Elevación transitoria del segmento ST, que esto lo vemos, por ejemplo, en espasmo coronario, o cambios dinámicos del segmento ST, o alguna inversión o cambios en la onda T, pues serían características de alto riesgo, no de muy alto riesgo, pero sí de alto riesgo, pues se recomienda transferir al paciente de manera temprana y puedes tener ahí una estrategia
invasiva temprana en menos de 24 horas o una estrategia que en general va a ser invasiva, o sea, intrahospitalaria, que eso es clase uno, o sea, pero al final va a ser una estrategia invasiva. Y finalmente, si no tienen ninguna de estas, entonces no es de alto riesgo, el paciente se puede transferir si lo requiere y puede irse a cualquiera de los dos lados, una estrategia invasiva temprana o si no tiene ninguna característica y la sospecha, el índice de sospecha es bajo, pues se puede hacer una estrategia invasiva selectiva, es decir, hacer no, perdón, una angiografía, un angiota coronario o un SPECT o una ecoestrés y si sale positivo, hacerle una intervención, o sea, una estrategia invasiva. Entonces, este cuadrito hay que como que memorizarlo, porque siento que el infarto con elevación del ST no es tan difícil en el tema del algoritmo, pero esto es un poquito más retador y hay que tenerlo presente. Porque, nuevamente, esto cambia lo que antes hacíamos de que cualquiera que no tuviera elevación del ST lo contemporizábamos 24 horas y ahora sabemos que no, no es así. Entonces, por ejemplo, aquí te lo pone. Si tienes angina refractaria, falla cardíaca nueva, regurgitación mitral, angina recurrente, tiene que hacerse dentro de las 2 primeras horas. Si es de alto riesgo, tiene que hacerse dentro de las primeras 24 horas. Si es de riesgo intermedio, se puede hacer en las 25 a 72 horas, o sea, en adelante. Y si no tiene datos de riesgo alto, pues, o sea, es de bajo riesgo, pues se puede hacer con más calma, guiado por isquemia, o sea, ahí le haces algún tipo de prueba de detección de isquemia y luego lo puedes hacer si sale positivo. Eh, entonces, los pacientes con infarto con elevación del ST deben de ser llevados a reperfusión inmediata. Los pacientes sin elevación del ST se recomienda una estrategia invasiva siempre y sobre todo inmediata cuando es de muy alto riesgo y temprana cuando es de alto riesgo pero no de muy alto riesgo, que es lo que acabo de mencionar. Este, entonces, todos los pacientes que tienen infarto con elevación deben de llevarse a reperfusión dentro de las primeras 12 horas. La estrategia de intervención coronaria percutánea se prefiere sobre la trombolisis, ya lo mencioné. Si no se puede realizar, entonces es trombolisis y se recomienda una intervención coronaria percutánea de rescate cuando hay trombolisis fallida o en la presencia de inestabilidad eléctrica o hemodinámica, aumento de isquemia o angina persistente. Entonces tiene que hacer ahí una angioplastia primaria. Bueno, no se llama primaria, se llama de rescate. Cuando los pacientes tienen infarto con elevación del ST y ya llevan más de 12 horas, se recomienda una estrategia de intervención coronaria primaria si todavía hay presencia de síntomas o inestabilidad hemodinámica. Y fíjense que esto es clase uno. El nivel de evidencia a lo mejor es un poco más bajo, pero es clase uno, o sea que eso hay que hacerlo. Y hacer una estrategia rutinaria de ICP, de intervención coronaria percutánea primaria, se puede considerar en pacientes con presentación tardía, pero eso ya es clase 2A. O sea, y es clase 2A el hecho de que sea rutinaria, hacerlo de forma rutinaria. Después, las intervenciones del traslado después de la trombolisis, se recomienda el traslado a todos los pacientes a un centro de capacidad de ICP. Se recomienda una angiografía urgente si la intervención coronaria percutánea, si la arteria responsable del infarto, eh, pacientes con insuficiencia cardíaca choque agudo. Y se recomienda una angiografía y revascularización entre las 2 a 24 horas posterior a una trombolisis exitosa. Y los infartos sin elevación del segmento ST. Entonces, fíjense esto, este primer punto que creo que también es relevante y puede aclarar así nuestra mente, es, se recomienda una estrategia invasiva durante la admisión hospitalaria en pacientes síndrome coronario agudo sin elevación del ST, con criterios de alto riesgo o alto índice de sospecha de angina inestable. ¿Qué quiere decir este enunciado? Quiere decir que prácticamente todos los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST van a ir a una estrategia invasiva. Nada más lo que varía es cuándo, pero es clase uno llevarlos prácticamente a todos a una estrategia invasiva. Eh, entonces, por ejemplo, aquí te pone, se recomienda un abordaje invasivo selectivo en pacientes sin criterios de muy alto riesgo o de alto riesgo y con bajo índice de sospecha. Y obviamente lo que ya dijimos, que se recomienda una estrategia invasiva inmediata en pacientes con criterios de muy alto riesgo. Y, y esto de retrasar al paciente las primeras 24 horas cuando tiene características de alto riesgo es clase 2A con un nivel de evidencia A, o sea que está totalmente indicado, ¿no? Entonces, para productos prácticos, muy alto riesgo,
alto riesgo, no alto riesgo, todos pueden ir a una estrategia invasiva, nada más cambian un poco los tiempos. Eso es hablando del tratamiento inicial. Vamos a hablar de rápidamente. Entonces, nomás me concentré en ponerles los puntos como un checklist y que se lo aprendan en la medida de lo posible. Entonces, no dar oxígeno. O sea, la primera es no dar oxígeno a menos que la saturación esté abajo de 90, ¿ok? Se ha visto que dar oxígeno suplementario en pacientes con la saturación arriba de 90 puede, puede, ¿cómo se llama? Causar daño en un momento dado. Pero sí, si está bajo de 90, sí queremos que suba arriba de 90. Hay que dar una carga de aspirina y luego continuar con aspirina de dosis baja en todos los pacientes con síndrome coronario agudo, es clase 1A. Quizá la única contraindicación de esto sería que el paciente sea alérgico a la aspirina y entonces le puedes dar ahí clopidogrel. En pacientes con síndrome coronario agudo, un inhibidor P2Y12 debe administrarse además de aspirina para reducir el MACE. Entonces, esto ha sido lo de siempre. El paciente llega a urgencias con angina, le das aspirina y le das un inhibidor P2Y12 y ese es el tratamiento del síndrome coronario agudo en general. En pacientes que no tienen elevación del segmento ST, pero que van a ir a una intervención coronaria percutánea, como ya lo mencioné hace un momento, prasugrel o ticagrelor se recomienda para reducir MACE y reducir trombosis del stent. Entonces, aquí un poco lo que te dice es que hay que dárselo. Ya luego, o sea, hoy en día sabemos que los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, no les damos el P2Y12 hasta que no están en sala y que no vemos la anatomía coronaria, porque si los pacientes van a requerir cirugía, el retraso que causa el haberles dado la carga de P2Y12 eh, puede aumentar la morbilidad del paciente. Entonces, y bueno, obviamente los costos de espera. Entonces, si no tiene elevación del segmento ST, por lo general ya no damos el P2Y12, damos nada más la aspirina, los llevamos a sala y luego ahí decidimos si dárselas en ese momento, ¿no? En pacientes con infarto con elevación del segmento ST que se manejan con intervención coronaria percutánea primaria, se debe dar prasugrel o ticagrelor para disminuir el MACE y la trombosis del stent. Entonces, pacientes con elevación del segmento ST, ahí cambia. Ahí sí a todos les vamos a dar aspirina o sea, doble integración plaquetaria, ¿no? Y P2Y12. Entonces, antes de ir a sala. Con ese cosita de que no importa cuál les des, si tú llega el paciente, le das doble integración plaquetaria, lo subes en los siguientes 10 minutos en hemodinamia, le haces una angioplastía primaria, para cuando termine la angioplastía y ya hayas puesto el stent y el paciente ya terminó, el P2Y12 todavía no hace efecto. Porque, perdón, el que hace un efecto más rápido es el ticagrelor, que hace su efecto como hasta 2 horas. Entonces, por eso aquí no lo puse, no me quise meter en complicaciones. Aquí es donde entra el cangrelor. El cangrelor es un inhibidor P2Y12 intravenoso que tiene un tiempo de acción muy rápido, en los primeros 6 minutos, y luego su efecto se quita 1 hora después de que descontinuaste el medicamento. Entonces, tiene su utilidad y está en las guías. Es clase 2 el uso de cangrelor, sobre todo en pacientes que no pueden deglutir, pacientes con choque cardiogénico que no están tan bien perfundidos, es una mejor estrategia. En pacientes con síndromes coronarios agudos, en realidad todos los anticoagulamos, ¿ok? Los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, normalmente los anticoagulamos con heparina no fraccionada porque van a ir a una intervención coronaria percutánea inmediata, pero los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, normalmente los anticoagulamos con heparina de bajo peso molecular porque los vamos a llevar a cateterismo a lo mejor hasta el día siguiente. Y entonces así es como lo manejamos para no dejarlos con una infusión de heparina todo el día, ¿no? Entonces, yo creo que también lo podemos definir así. Elevación del ST, normalmente la anticoagulación es con heparina no fraccionada, pues le puedes dar un bolo en lo que lo llevas a la sala y los pacientes sin elevación les darías heparina no fraccionada, con excepción de los pacientes con infarto sin elevación de muy alto riesgo que los vas a llevar en las siguientes 2 horas, ¿no? Aquí te hablo un poquito de la terapia antitrombótica. Entonces, si van a ir a intervención coronaria percutánea primaria, hay que dar anticoagulación con heparina no fraccionada. De menor evidencia sería enoxaparina o vivaluridina y está contraindicado dar fondaparinux. Y si es infarto sin elevación y la angiografía va a ser en menos de 24 horas, se prefiere heparina no fraccionada. Si puede dar enoxaparina, que es clase 2,
o se puede dar fondaparinux, si va a ser después de 24 horas. La terapia rutinaria es aspirina, ya dije, el P2Y12 es clase 2, y si es infarto sin elevación, no se debe dar el P2Y12 este, hasta que no se vea la anatomía coronaria. Cuando hay una angiografía coronaria masiva, se da prasugrel o ticagrelor mejor que clopidogrel, y dentro de estos, prasugrel podría ser superior a ticagrelor en cuanto a la doble integración plaquetaria en el procedimiento, durante el procedimiento. Después, aspirina y inhibidor P2Y12 se va a dar por un año, eso es clase 1. Hay esquemas más cortos, pero todavía no entran en las guías. Y finalmente, cuando pase ese año, el paciente se quedaría solamente con aspirina, aunque se puede agregar un segundo agente. O sea, hay esquemas más prolongados de aspirina con clopidogrel hasta 36 meses, hay esquemas de ticagrelor por un año más, y hay esquemas de aspirina con rivaroxaban de dosis baja que se pueden dejar también por varios años más si el paciente tiene más de 65 años y algunas otras características. Estos son los lugares donde actúa toda la terapia antitrombótica. Una diapositiva muy bonita, pero muy difícil de aprender para ustedes en este momento. Pero bueno, somos internistas y queremos saber más a fondo de todo y queremos saber de moléculas y queremos saber. Entonces, por eso luego la estudian con calma. ¿Ok? Pero ahí están todos los agentes antitrombóticos. El tratamiento a largo plazo, pues obviamente modificaciones en el estilo de vida, que esto es lo más difícil de todo. Es increíble lo difícil que es. O sea, si un paciente tiene un infarto porque fuma, el paciente del día siguiente sale del hospital y vuelve a fumar. No, no, no. Pues digo, claro que hay una adicción de por medio, pero también hay un tema de idiosincrasia que es muy difícil. Continuar tratamiento farmacológico óptimo y tratamiento cardioprotector. Entonces, terapia antitrombótica, terapia hipolipídica, vacuna de la influenza, muy importante. Y hay que promover el apego a las medicinas y luego mantener las metas de los factores de riesgo, ¿no? Una presión arterial controlada, una LDL menor de 55 y una hemoglobina glucosilada menor de 7. Que yo en mi consulta trato de tener hemoglobinas glucosiladas de 6, por cierto. Bueno, entonces no me voy a meter mucho en esto, pero hay que tener el colesterol en menos de 55. Si ya se llegó a la dosis máxima de estatina, si no se logró, hay que agregar ese ezetimiba, y si no se logró, entonces hay que cambiar a un inhibidor PCSK9, que en realidad no hay que cambiar, sino se puede, el inhibidor PCSK9 se puede usar con estatinas también, ¿ok? Pero lo que es importante es llegar a las metas correctas. El tratamiento a largo plazo, rehabilitación cardíaca, modificaciones al estilo de vida, betabloqueadores si quedaste con una FEBI baja. Antes siempre todos los pacientes con síndrome coronario agudo se quedaban con aspirina y betabloqueador de por vida, porque se pensaba que eso es lo que disminuía la mortalidad. Hoy sabemos que si quedas con una fracción de expulsión normal, no es necesario tomar betabloqueador todo el tiempo, no hay un beneficio añadido. Lo mismo pasa con los IECAS, si hay insuficiencia cardíaca, FEBI baja, diabetes o hipertensión o enfermedad renal crónica, se debe agregar los IECAS. Los antagonistas del receptor de mineralocorticoides deben de darse si la FEBI es baja, tienes insuficiencia cardíaca o tienes diabetes. Vacuna de influenza es 1A y la colchicina ahora es 2B, o sea, controlar la inflamación, ¿no? Muy bien. Digo, yo sé que esto es un repaso a lo mejor muy rápido, pero no sé si tengan alguna pregunta breve, rápida que pueda yo contestar o algún comentario. Pues muy bien, Lalo, qué buena, qué buen repaso nos diste. Y tener en cuenta que como internistas, pues nos va a tocar algún día estar ahí en la línea de batalla sin el cardiólogo al lado. Y yo recuerdo en el servicio social cómo me tocó un infarto inferior y yo creo que salvó la vida el haberle puesto volumen al paciente, acordarse de esos detalles de que cuando alguien tiene un infarto inferior pueden tener extensión del ventrículo derecho y eso ayudó mucho a darle tiempo a trasladarlo y todo, pero el haberle puesto volumen rápido creo que ayudó muchísimo. Esos detalles hay que tenerlos muy en cuenta.
Muchas gracias por tu comentario, Tony. Qué bueno que comentas porque tú eres de los médicos que yo más he visto que atienden pacientes con síndromes coronarios agudos en el consultorio y me llamas y los bajas y los llevas a urgencias o los mandas al consultorio. Sí, O sea, la verdad lo has hecho muy bien. O sea, no lo veo tanto realmente y tú lo haces mucho. O sea, tú diagnosticas los síndromes coronarios agudos ahí en el consultorio y los andas llevando a urgencias a los pacientes. Entonces, creo que el punto es muy valioso y muy válido en el tema de que todos tenemos que tener sensibilidad para el tema de los síndromes coronarios agudos. sí, afortunadamente pues ya hay comunicación rápida y si tienes duda con un electro, pues pides ayuda al experto de inmediato. Y fíjate que a nosotros en el HU, cuando estuvimos en la residencia, nos tocó mucho trombolisis. Ujú. Era el estándar porque no teníamos de otra y les iba bien, ¿eh? Pues yo no sé a Sí, largo sí, plazo, no sé a largo plazo cómo les iba, pero en el momento los criterios de reperfusión y el dolor torácico, ahí los teníamos en terapia intensiva y todo, pero no había de otra más que trombolizarlos y los trombolizábamos con estreptoquinasa. de acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que eso pues sigue siendo a lo mejor válido. Por ejemplo, el Hospital Metropolitano, pues era un poco la misma situación hasta que ahora ya tienen un programa como de código Ajá. de infarto. Entonces, sí está bien tratar de moverse hacia lo más posible en cualquier sistema hospitalario a la intervención coronaria percutánea, pero bueno, siempre va a haber estos pacientes y por lo tanto hay que saberse las dosis, el medicamento cómo es, cuáles son las contraindicaciones de fibrinolisis, que yo me las brinqué, pero hay que repasarlas, que es una listita como de 15 cosas tenerla en mente, ¿no? Porque eso sí, o sea, siempre antes de tomar a un paciente hay que revisar esa lista, no vaya a ser que por ahí te equivoques y le puedas causar una complicación. Muy bien. Hola, doctor, buenos días. Yo sí tengo una duda. En las guías, al menos hasta donde he leído, el tema de la anticoagulación durante la hospitalización en pacientes que no tienen elevación del ST, pero que sí elevaron troponinas, está un tanto a valoración del médico en riesgo-beneficio. No sé si hay alguna indicación o algo que nos pueda apoyar ahí para saber en quiénes A sí ver, podría. pero déjame decir una cosa, es que lo que no está en duda es que el paciente se tiene que anticoagular, ¿eh? O sea, el paciente con síndrome coronario agudo y más si se tiene que anticoagular, porque como ya dije, los pacientes van a ir a intervención coronaria. Entonces, aquí la distinción es si van a ir temprano o tardío. Y entonces, porque si van a ir temprano se prefiere heparina no fraccionada y si van a ir más tardíamente puede ser enoxaparina o inclusive más tardíamente fondaparinux. Pero no, los pacientes con síndrome coronario agudo no se quedarían sin anticoagular. De hecho, te voy a decir una cosa que también es controversial. Si lees las guías, te dice que los pacientes se pueden anticoagular aún con elevación del segmento ST con enoxaparina o los pacientes de alto riesgo de sin elevación del ST también con enoxaparina. Nosotros no lo hacemos porque la enoxaparina que pones en urgencias, que inclusive hay trials que la han puesto IV, después no se sabe qué tan bien anticoagulan, o sea, tienen anticoagulado al paciente para la hora de hacer la intervención coronaria percutánea y se ha visto como que la enoxaparina no evita la trombosis dentro del material de la angioplastía, de los catéteres, etcétera, y de las guías. Entonces, por eso preferimos no cruzar las heparinas luego enoxaparina y heparina no fraccionada durante el procedimiento. Entonces, por eso nos decantamos más por la heparina no fraccionada. Pero no, todos los pacientes tienen que estar anticoagulados. Eso es una ley. Y aprovechando esto, Humberto, déjame decirte que es algo que, por ejemplo, lo hicimos con este paciente que mencioné de que llegó urgencias que parecía que tenía un infarto y luego al final no tenía nada. Este paciente tenía electro normal, las primeras enzimas pues no las teníamos porque pues iban a tardar en salir las primeras enzimas, pero el paciente tenía un cuadro clínico típico de angina con electro normal. Entonces dije, bueno, vamos a esperar las enzimas, pero a lo mejor vamos a plantearle hacerle una angiografía coronaria, de un angiotá coronario. Y en el Inter le dije al residente, vamos a ponerle todo el tratamiento. Vamos a ponerle carga de aspirina, carga de P2Y12 y vamos a ponerle anticoagulación. Total, que si no es, pues no le va a pasar nada, pero si él ya me adelanté, ya le di el tratamiento. O sea, si luego las enzimas, las primeras salen en 0 y las siguientes salen en 300, pues ya lo tenemos tratado. Nos acaba de pasar con otro paciente que llegó a urgencias, que las primeras enzimas estaban en 60 y las siguientes enzimas estuvieron en 1000. Y cuando estaban en 60, no le dieron tratamiento antitrombótico. No digo que eso hubiera evitado las enzimas de 1000, pero sí creo que hubiéramos adelantado el tiempo de que ya lo teníamos tratado con terapia antitrombótica. Ok. Y bueno, en el metro a veces
también tenemos el escenario donde se evidencia un síndrome coronario agudo, pero no va a pasar a ICP por temas administrativos. Ahí la recomendación sería sí anticoagularlo en el tiempo que esté hospitalizado, más allá de su doble antiagregación. Sí, exacto, exacto, sí. Ahora, en principio, esto que me estás diciendo, si es con elevación del ST, se tendría que trombolizar. Y Ok, si se va a trombolizar, siempre se tiene que usar heparina no fraccionada, no se puede usar enoxaparina. ok. ¿Ok? O sea, por eso los infartos con elevación del ST por lo general van con heparina no fraccionada, porque ya sea que los vas a trombolizar o los vas a hacer intervención coronaria percutánea, necesitas que sea con heparina no fraccionada idealmente. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Hola, doctor, buenos días. Buenos días. Una duda. Acá en el Metropolitano, pues muchas veces no tenemos la posibilidad de mandar a los pacientes con infarto sin elevación a cateterismo, porque usualmente mandan de código premia a los que tienen elevación. Claro. En estos casos, entonces, a los que no tienen elevación del ST, no les vamos a dar el clopidogrel, el inhibidor de P2Y12 hasta, hasta ver su anatomía, hasta la angiografía, si es que sí lo llegan a pasar. No, de hecho, es buena pregunta. Más bien, no les vas a dar inhibidor P2Y12 a los que sí van a pasar a cateterismo. ¿Ok? O sea, en esos son los que te vas a esperar a ver la anatomía. Si el paciente no va a pasar a cateterismo, le tienes que dar la doble integración. ¿Me expliqué? Sí, doctor. O sea, como vas a ver la anatomía pronto, no les vas a dar, pero los que no vas a pasar a cateterismo y no vas a, eso les vas a dar doble integración plaquetaria y anticoagulación. De acuerdo. ¿Qué otra duda? En el caso y al momento de estar haciendo la intervención, la ICP, ¿tienen algún orden específico de cómo entran a qué vasos? De que, por ejemplo, primero entran a la descendente, luego a la coronaria derecha, o se van guiados por el electrocardiograma sospechando cuál es el vaso culpable. Esa es buena pregunta. Espero que te toque algún día ahí rotar o ver un cateterismo con nosotros, pero lo que normalmente hacemos es que metemos un catéter diagnóstico que tiene unas características un poquito diferentes a la arteria no responsable del infarto. Por ejemplo, si es la descendente anterior, hacemos la coronaria derecha con un catéter diagnóstico, una inyección solamente, y luego ya hacemos la izquierda con un catéter guía. Normalmente hacemos eso, ¿ok? Pero lo que es sumamente importante es que tienes que ver las dos arterias, o sea, la derecha y la izquierda, antes de que acabe el procedimiento, porque te puedes equivocar grandemente de dejar una arteria sin ver y que luego esa arteria tenga otra complicación hasta más grave que la del infarto que tenías. Pero normalmente hacemos eso. Y si es al revés, pues ponemos un catéter diagnóstico en la coronaria izquierda, hacemos 2 o 3 inyecciones para ver la DA y la circunfleja, y luego ya la coronaria derecha lo atendemos con un catéter guía, que es un catéter un poquito diferente para poder meter el material de la guía y el balón y todo eso. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Bueno, yo nuevamente para terminar, les agradezco la invitación, les agradezco que hayan puesto atención y sí quiero seguirlos invitando a que, o sea, lo voy a decir así, a que les guste la cardiología. O sea, yo no digo que sean cardiólogos, pero pues si somos internistas, hoy les tiene que gustar la cardiología en marzo y luego en abril les va a tener que gustar otra cosa y así, pero para eso decimos estudiar medicina interna, porque queremos saber de todo. Entonces, síganse interesando por el tema, este es un buen mes, hay muchas cosas buenas, todas las sesiones ha habido cosas buenas, repaso de guías, artículos, entonces aprovechen bien pues esta oportunidad, ¿verdad? Para aprender y todo. Y luego ya, o sea, si eventualmente no vas a tener nada que ver con la cardiología, pues ya lo puedes dejar un poquito más en el cajón, pero este no es el momento de no interesarte por la cardiología. Entonces, pues espero que sigamos pues, ahí ayudándoles y cooperando con ustedes. Muchas gracias, doctor. Bonito día. Gracias, Daniela. Gracias a todos. Que estén bien.